pues le damos gracias a Dios por este miércoles que pues estamos siempre buscando la presencia de Dios, siempre por gracia y misericordia estamos viendo, mirando, teniendo salud y vida. Eso significa pues milagros de Dios. Y en esta tarde, que después de alabarle al Señor, quiere el Señor darnos el pan, el alimento espiritual que es su palabra, que esa palabra es la que nos da fuerza y fortaleza para seguir adelante, porque es la verdadera palabra de Dios. En esta tarde sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, para que solamente la palabra que usted me ha dado, Cristo, cumpla su propósito para los oyentes, para los que están aquí y para los que va a llegar la señal, y que cada pastor y pastora de cada congregación bajo cobertura apostólica pongamos en práctica para hablar el mismo lenguaje bíblico, en el nombre de Cristo, amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios y consultándole al Señor Jesucristo cuál es la palabra de esta tarde. El Señor quiere hablarnos de restauración, la restauración de los escuderos en la iglesia de Dios, la restauración de los escuderos en la iglesia de Dios. Entonces, sabemos que hemos caminado ya por 9 años agarrados de la mano del Señor, y Él nos dio la visión apostólica de restaurar todas las cosas, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo. Y si dice la palabra, yo lo hago, lo digo. Y si no dice la palabra, yo no lo hago, ni lo predico, ni lo digo. Eso es restaurar, volver al diseño original, volver a la palabra de Dios, volver al Dios de la Biblia, ¿sí? Entonces, esta palabra, escudero, está en la Biblia, ¿sí? Y entonces, si está en la Biblia, pues nosotros la vamos a hacer, ¿no? ¿Verdad? Jueces capítulo 9, vamos a ver en el libro de Jueces, ¿verdad? En el libro de los Jueces, ¿verdad? Capítulo 9, versículo del 45 al 55, ¿sí? Entonces, Jueces, ¿verdad? Jueces, el libro de Jueces, ¿verdad? Ajá, el libro de Jueces, capítulo 9, versículo del 45 al 56, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, Jueces, capítulo 9, versículo del 45 al 55, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 9, versículo del 45 al 55. Vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jueces. Cuando ya lo tengan, dicen amén. Entonces, bueno, entonces hay que ir ahí viendo la palabra, leyendo la palabra para poder entenderlo. Dice la Escritura, la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Entonces, seguimos. Cuando oyeron esto, los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Beric. Dios Beric, si se dan cuenta, está escrito con D minúscula. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo, ¿sí?
si se dan cuenta, ahí no está, dice, lo que me habéis visto hacer, apresurarlo a hacer como yo. Y en el 49, y todo el pueblo cortó también cada uno una rama, y siguieron a Abimelech, y le pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero. Y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas tuvieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Entonces, si se dan cuenta, la palabra de Dios nos está hablando en el versículo 54 del Jueces capítulo 9. Dice: entonces llamó apresuradamente a su escudero, ¿sí? Entonces, si la palabra de Dios dice que hay escudero, nosotros creemos también, ¿sí? Entonces, sabemos que un escudero, por ejemplo, en el ámbito natural, en las policías de cada nación, hay policías que unos se dedican a ser antimotines, otros se dedican a ser guardias turísticos, otros guardias de edificios, de entradas de museos, otros están como ciclopolicías. Por ejemplo, en Guadalajara hay ciclopolicías en su bicicleta, o en moto, policías en moto, o policías a caballo. Y está un grupo que se llama de choque, que es el que lleva un escudo para repeler a la gente que se acerca, ¿sí?, por mandato de su comandante. Esos generalmente se llaman antimotines. Y entonces, un escudero es algo que defiende, alguien que defiende, alguien que cuida, ¿sí? Ese es un escudero en el mundo. Y en el ámbito de la palabra de Dios, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, en el reino de la luz, en Jueces capítulo 9, vemos el reinado de Abimelech, y vemos que nos está hablando Abimelech en el 45, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad, ¿sí? Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 48: lo que me habéis visto hacer, apresúralos a hacer como yo, ¿sí? Entonces, un escudero es aquel que le cubre la espalda a su pastor. Una mujer escudera es una mujer que le cuida la espalda también a su pastora.
Entonces, en el reino de Dios, en la iglesia, hay escuderos, como aquí vemos viendo que está escrito en Jueces capítulo 9, versículo 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada, ¿verdad?, y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Más que nada, nosotros debemos de ver que para que un ministerio que está por formación, un ministerio que está en preparación, un ministerio nuevo que trae el Señor a la cobertura, o que trae el Señor a la casa apostólica, o varios ministerios, esos ministerios, sea mujer o sea hombre, sea varón o varona, de acuerdo a su llamado, van a estar como atalayas, como en este caso como escuderos, protegiéndole las espaldas en todo a los pastores, ¿sí? Entonces, el enemigo no quiere que haya escuderos, porque los escuderos siempre, por ejemplo, que ven que necesita algo el apóstol, va y lo apoya, o la apóstol, o el pastor, o la pastora, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, se va a evangelizar, pues ahora nosotros nos vamos por acá también, apoyando al pastor, o al que esté como autoridad evangelizando. Si va, yo voy con él, yo no lo dejo. Entonces, en la medida que yo apoyo a mi pastor, o a mi líder, o al apóstol que tengo, por ejemplo, como autoridad, o al diácono, o al evangelista, o al profeta, o al pastor o maestro, la autoridad que tú tengas tienes que apoyarlo en todo. Ese es un escudero, ¿sí? Por ejemplo, en el deporte del gol, ¿no ven que hay el deporte del gol? Está un parque, un bosque muy grande, y el que juega gol lleva a alguien con él, que lleva una bolsa grande, ahí lleva todas las pelotas y todos los bastones de diferente tamaño, diferente medida, más que nada peso, para poder tocar la pelota y volarla. Entonces, el escudero es el que se encarga de llevarle las cosas que necesita su líder. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros debemos de entender que el Señor está siempre, pues, enseñándonos esa parte, ¿no? Y entonces, aquí vemos cómo Abimelech pidió apoyo a su escudero. O sea que hay escuderos, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es ahorita, los que nos están viendo, si nos preguntan si hay escuderos, si es bíblico, ¿ustedes qué van a decir? Pues que sí es bíblico, porque sí hay escuderos, ¿sí? Entonces, estamos viendo que un escudero es el que cuida, el que protege, ¿sí? Así simple y directo, un escudero. Por ejemplo, el escudero de Elías, ¿quién fue? Eliseo, porque donde iba Elías iba Eliseo, ¿sí? El escudero por ejemplo, del profeta Moisés, ¿quién fue? Aarón y Hur, que le levantaban las manos, ¿sí? Porque se cansaba. ¿Y dónde lo vamos a ver? Ahorita, al final, más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a ver en Primera de Samuel. Si se dan cuenta, esta parte es del Antiguo Testamento. Antiguo, porque Jueces forma parte del Antiguo Testamento, pero también vemos cómo se desglosa también en el Nuevo. Ahora vamos a ver en Primera de Samuel 31. Primera de Samuel, en Primera de Samuel. Sabemos que Primera de Samuel pues tiene dos libros, ¿no? Está el libro 1 de Samuel, libro 2 de Samuel. En Primera de Samuel vamos a ver 31 del 4 al 6. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo del 4 al 6.
vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Cuando ya la tengan dicen amén. En primera de Samuel, si es primera de Samuel les dije, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 31. ¿Está bien? Capítulo 31, versículo del 4 al 6. Dice aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, ¿verdad? Y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Sí? Es en primera de Samuel, capítulo 31, versículo del 4 al 6. Estamos leyendo el 4 y estamos viendo al 5. En el 5, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Entonces, estamos viendo la muerte de Saúl y de sus hijos, ¿sí? Que está desde el capítulo 31. Entonces, estamos viendo que también aquí está la palabra escudero de Saúl, viendo su escudero y viendo su escudero a Saúl muerto, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Que Saúl fue un escudero, ¿sí? Entonces, ¿hay escuderos en la Biblia? Sí hay escuderos, ¿verdad? Porque en la Biblia habla de escuderos, ¿sí? Ahora vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 14, 6. Más atrás, sí. 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Sí. 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a la voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Entonces, en este versículo, en el 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, aquí estamos viendo la guerra contra los filisteos, que empieza del capítulo 13, y estamos viendo de un paje de armas, ¿sí? Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, pues aquí estoy contigo a la voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo actúan los escuderos, cómo trabajan los escuderos, qué hacen los escuderos, ¿sí? Porque si nos preguntan allá afuera, o gente que no conoce la palabra de Dios o que no conoce la escritura, que sigue una religión y de momento te diga allá existen los escuderos, entonces ahorita ya sabes que sí existen los escuderos. ¿Quiénes son los escuderos? Son los que guardan, son los que protegen, son los que apoyan a su líder que tengan enfrente como autoridad en todo, ¿sí? Porque si el líder va hacia un lugar, ellos van. Si el líder va a hacer una actividad, ellos no lo dejan solo, van. Amén. Si van a hacer
una actividad evangelística, pues se van todos, ¿sí? Entonces así es como Dios va obrando, va trabajando, ¿sí? Entonces estamos viendo la función de un escudero, porque a veces eso es lo que no hay en la iglesia, escuderos. A veces se va a hacer una actividad y nomás dejan al pastor solo o a la pastora sola y nadie hay. Pero eso sí, a la hora de hacer, pues, ¿cómo se diría? Comida, cualquier cosa, y ahí están todos, porque nomás van por la comida, pero no quieren servir. En pocas palabras, un escudero es aquel que aprende a servir, es aquel que sirve. Un escudero es aquel que ama a Dios y que es fiel a Dios y también a su autoridad espiritual. Es un hombre obediente a Dios y un hombre obediente a su autoridad espiritual. Es un hombre que lo muestra con hechos a Dios y a su autoridad espiritual. Es un hombre que sabe el orden de autoridad, sabe honrar a Dios y honrar a la autoridad, sabe llevar hombro con hombro las cargas y necesidades de la iglesia. Y por eso el Señor, hablando en el día domingo, en el discipulado, en el estudio, de que si tú ves que hay una necesidad, tú, Dios te la pone en tu corazón y tú lo haces por amor, como yo traigo esto, hago esto, coopero en esto, sin que uno le diga. ¿Por qué? Porque ese es un escudero que tiene iniciativa, o una mujer que tiene iniciativa, ¿no? Entonces, un escudero tiene iniciativa, no espera que lo mande su autoridad, no espera que le digan, ve, haz esto, no. Tiene iniciativa, él cubre la necesidad, él se pone en la brecha, él se pone a orar. Por ejemplo, en la oración e intercesión, el Señor quiere muchos escuderos que estén junto con los pastores o apóstoles orando por todos, ¿sí? Porque de esa manera, pues está fortaleciendo en fe y sobre todo en acuerdo. Y cuando se hacen las cosas en acuerdo, es mejor que uno solo, ¿no? Entonces vamos a ver en Éxodo capítulo 17, sí, en Éxodo capítulo 17, sí, en Éxodo capítulo 17, sí, en Éxodo capítulo 17, versículo 11 y 13, 11 al 13. En Éxodo capítulo 17, versículo del 11 al 13. Sí. Éxodo capítulo 17, versículo del 11 al 13. Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a ver un ejemplo en donde habla sobre la guerra contra Amalek. Sí. Entonces, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17, versículo del 11 al 13. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Se dan cuenta? Entonces, está bien claro aquí. O sea, en pocas palabras, a través de tiempo, cuando uno empieza un ministerio, en el caso podemos hablar de los pastores que abren una iglesia en el lugar donde Dios los lleva, empiezan desde cero. Y por ejemplo, pues hay que barrer, hay que trapear, hay que acomodar, hay que limpiar, hay que poner los instrumentos de la alabanza, hay que hacer los trípticos, hay que hacer las páginas de internet, hay que ir a los lugares donde Dios manda ir a evangelizar. Hace todo el pastor y la pastora. Pero llega un momento que se cansa, física y espiritual. Y entonces ahí es donde deben estar los que llegan, los que Dios trae como escuderos, como escuderas, como atalayas, como restauradores de apoyo. Pero en este caso estoy hablando de escuderos y escuderas, porque ese es
Eso es lo que Dios quiere restaurar, los escuderos en la iglesia de Dios. Porque esto es bíblico, está en la Biblia, está en la Escritura. Por ejemplo, cuando tú te acercas a tu autoridad y le dices cómo predico o cómo hago un sermón, y te dice así, y el Espíritu Santo te dice qué tema, más rápido. Y si te dejas enseñar y corregir, más rápido. Y si tú ves, siempre cuando inician a predicar, quieren copiar a la predicación de alguien o quieren seguir a tal predicador, y eso es incorrecto. Porque cada uno Dios lo llamó, le dio una unción, su forma de trabajar en su proceso como ministerio fue diferente, no todos son igual. Entonces, vemos que aquí que Moisés, siendo un profeta libertador que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, llegó un momento en que Moisés se cansó, ¿sí? En Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, o sea, alzar su mano, ¿verdad? Cuando alzaba su mano Moisés, ¿qué pasaba? Dice, Israel prevalecía. Ajá. Y cuando Moisés bajaba su mano, dice que Amalek prevalecía. Entonces, ¿cuántos se ponen en la brecha en oración? ¿Cuántos se ponen en intercesión? ¿Cuántos se ponen en ayuno? Porque el detalle de una congregación es que los pastores están llevando una dirección de Dios para hacer las actividades y los demás andan papaloteando, andan distraídos, andan en otras cosas y mejor viendo videos de otro lugar, en el sentido de no llevar una misma visión. Y entonces se distrae y el enemigo los desenfoca. Entonces, hoy te está llamando el Señor para que estemos en el mismo lenguaje, en el mismo pensar, en la misma visión, en el mismo sentir, pero sobre todo ser ese escudero que le levanta las manos a sus pastores o a su autoridad que tiene, ¿sí? Entonces, dice en el 7, Moisés salió, en el 12, y las manos de Moisés, ¿qué dice? Se cansaban, ¿no? Ajá. Ahí está. Y las manos de Moisés se cansaban, ¿sí? Porque, y las manos, quiere decir que son dos manos. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro, y el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Se dan cuenta? Así es. Si a veces uno pone sus manos hacia arriba nomás una hora y ya no aguantas, imagínate todo un día y una noche. Por eso dice que le pusieron una piedra para que se estuviera sosteniendo ahí, ¿no? Ajá, dice lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. O sea, una piedra para que estuviera alzando las manos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a grabar predicaciones afuera, por ejemplo, pues, alguien debe de tomar el apoyo con la bocina, con todo. O ven hasta la chamarra, por ejemplo, ahorita el cierre. Me la llevan. Eso es un escudero. Ese es un hombre que tiene iniciativa, que se preocupa por su pastor o pastora, autoridad que tiene. Ese es el que le pone el Señor y dice, pues ahora le traigo esto, ¿no? Le traigo esto. O cualquier cosa que pone el Señor. ¿Por qué lo hace? Y no nomás él, también nosotros. Pero un escudero es, ¿cómo te diré? Es fiel a Dios, obediente a Dios. Se pone en la brecha por los demás. Si ve que un hermano viene desanimado, le va y le da una palabra. Échale ganas, hermana o hermano. Sigue firme. No pienses en tu problema. O sea, animarnos entre nosotros.
saber, estoy pasando esta edad, vamos a orar. O sea, que no se aísla, que no se va solo con su necesidad, sino que pone su necesidad y se cubre esa necesidad. Puede ser de oración, puede ser de un abrazo, puede ser financiera, puede ser de muchas cosas. Pero lo que se trata es de que sea un escudero fiel, ¿sí? Entonces dice que Aarón y Hur, ¿verdad? Sí. Sostenían sus manos, Aarón y Hur. ¿Cuántos Aarón quieren? Dios quiere activar a Aarones en las congregaciones, ¿sí? Dios quiere activar a Aarones, levantar a Aarones en las congregaciones. Gloria a Dios. Y también quiere levantar aquí como Hur. O sea, personas como fue Hur, personas como fue Aarón. ¿Para qué? Porque esos momentos todos nosotros somos de carne y hueso y todos nos cansamos. A veces pasamos tribulación o cosas y la iglesia ni se da cuenta. La iglesia ni siquiera pregunta cómo están los pastores, cómo están los líderes que tienes, o cómo están los apóstoles, cómo están el maestro, el evangelista, qué está pasando. Entonces, el Señor quiere escuderos de verdad, escuderos que realmente sean fieles a Dios, escuderos que realmente estén en las pruebas y en las luchas y tribulaciones, con sus autoridades, como por ejemplo fue Aarón y Hur. Amén. Estuvieron ahí con Moisés, no lo dejaron, porque si fueran otros lo dejaran. Ay, lo dejamos a Moisés, ay, que siga. Y Hur y Aarón se fueran. Pero fíjate la actitud de Aarón y la actitud de Hur. A pesar de que le levantaron las manos y que ya no supieron qué hacer, le trajeron una piedra y le pusieron arriba para que se estuviera. ¿Te das cuenta? Ese es el amor de un siervo. O a veces, ese es el amor de un escudero. Un ejemplo, estoy hablando, que está en la Biblia. Entonces, aunque ellos fueron parte del propósito en la vida de Moisés, ellos fueron leales a su autoridad, no solamente a Dios, sino a Moisés, Aarón y Hur. Y ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque ya vimos que Moisés se cansaba, ¿sí? Pero ahora en el 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Fíjate, ahí entró Josué. Y en el 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria con un libro, y di a Josué que traeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. En el 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. ¿Qué es Jehová Nisí? Jehová es mi estandarte, ¿sí? Jehová es mi bandera, ¿sí? Eso significa Jehová Nisí. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Amén. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo Josué acabó con Amalek. ¿Sí? Josué. ¿Sí? El sucesor de Moisés. Por eso Dios tiene hombres. Por ejemplo, yo les he dicho que Dios levanta familias. Y es por generaciones. Porque nosotros somos de pasada. Pero el Señor quiere levantar esos Aarones, esos Hur, quiere levantar escuderos, ¿sí? Como vimos que David, como Jonathan, como Abimelech. Entonces, el Señor habla de que es necesario esos escuderos que realmente aman la obra de Dios, que realmente se pongan en la brecha por sus autoridades, que apoyen a sus autoridades en todo y para todo, porque de esa manera, ¿qué? Tu ministerio se va a desarrollar, de esa manera tu ministerio va a crecer. Amén. Se va a empezar a preparar y entrenar. Gloria a Dios. Y por ejemplo, si vemos este deporte del gol en la televisión, que a veces pasan campeonatos mundiales de gol. Ahí vemos cuánto dinero les dan, pero sobre todo que el que va cargando las pelotas y esa
no me acuerdo cómo se llama, el bastón, para con toda la pelota pegarle. Después ese que está junto, ¿tú crees que no aprende cómo el que le está ayudando, cómo está tirando de abajo hacia arriba, cómo viene de abajo hacia arriba? O sea, cómo pega, cómo le pega a la distancia. Pues sí aprende. Esa es la forma también en el ministerio, cómo tú aprendes, cómo ora tu pastor, cómo intercede tu pastor, cómo va a evangelizar. O a veces dicen, oh, qué autoridad, ¿no? A veces la gloria es del Señor. Qué arriesgado es predicar allá afuera, la gloria es del Señor, pero Dios va ahí con nosotros, nadie nos puede hacer frente. Entonces aquí lo que se trata es de estar en todo, sosteniendo, apoyando a la autoridad que Dios puso contigo de corazón, no por imposición, sino de corazón, porque al mismo tiempo obedeces a Dios y obedeces a esa autoridad, pero ser fiel, porque ya no hay fidelidad. La mayoría no quiere ser fiel y quiere pues tener muchos privilegios de parte del Señor, pero el Señor no da a cualquiera ni escoge a todos, solamente al que es fiel, o sea, en pocas palabras, al que paga el precio. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Reyes, ahora capítulo 19, vamos al libro de los Reyes, pero vamos a ver el primer libro, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, ahora capítulo 19, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 19 al 21. Vamos a ver ahí un ejemplo, ¿sí?, del llamamiento de Eliseo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que para Dios levantarte, tú necesitas ser entrenado y preparado por tu autoridad espiritual, ¿sí? Dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 19 al 21, llamamiento de Eliseo. Dice la palabra de Dios, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safán, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Fíjate, vamos a ver aquí qué dice. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safán, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías, ahí va el profeta Elías, por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, y luego una pregunta, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Y luego dice, y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. Fíjate, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fue tras Elías y le servía. Ahí es donde muchos no quieren. Ahí es donde muchos no quieren servir a sus pastores, porque esta parte es de restauración. Y a través del tiempo, a través de los años, nos hemos dado cuenta que llegan gente a la congregación y dicen, yo vengo a servir, pero a Dios. No vengo a servir a nadie de la ley. O yo vengo a servir, pero ya me voy, nomás a ellos. Pero no quiere servir. ¿A quién? Aquí dice que Eliseo, ¿a quién le servía? A Elías. Al profeta Elías, porque dice que Elías echó su manto sobre Eliseo, su manto. El manto del profeta Elías lo impuso sobre Eliseo.
y le dijo que lo siguiera, pero Eliseo le dijo, deja primero que vaya a besar a mi madre, a mi padre, y después te seguiré, y luego te seguiré. Y ya en el final del versículo dice, fue tras Elías y le servía. En pocas palabras, si yo te digo, ven a servirme, me la vas a refrescar quizás o dirás otra cosa, porque no entenderás. Pero hoy se va a romper eso, porque la religión enseña cosas incorrectas. Pero aquí dice la Escritura, después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, no solamente le siguió, porque hay otra parte más adelante que vamos a ver que bueno, ya lo hemos hablado a través de otro tiempo, que Elías el profeta le decía a Eliseo, quédate aquí, y él decía, no te dejaré, no me quedaré, a donde quiera que vayas yo iré. Y en 3 lugares, en Betel, en otros 2 lugares, que Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, y él dice, no te me quedo, voy contigo, te voy a servir. Entonces aquí dice, Elías, dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y fue tras Elías y le servía, ¿quedó bien claro? Sí. Eliseo fue tras Elías. Sí, él fue. O sea, quiere decir tras Elías, le seguía. Pero no solamente le seguía, le servía. Amén. Por ejemplo, cuando uno tiene a su papá y su mamá en casa, o si no lo tienes a tu esposo, a tus hijos, por ejemplo, tus hijos, ellos siempre están acostumbrados que el padre o la madre le van a servir. Por ejemplo, la madre sirve a la comida, pero que el hijo vaya a servirle y le lleve la comida a su mamá es muy raro. ¿Sí? O sea, que el hijo o la hija vea que su mamá está ya viendo televisión, o está cansada, o está por allá y dice, ¿sabe qué? Mamá, te traje tu taza de café, te traje tu plato de comida, te lo calenté, aquí está. Eso es muy raro encontrar. ¿Sí? Y entonces aquí también es muy raro encontrar en la iglesia gente que le sirvan a los pastores, porque lo malinterpretan, porque piensan que no es bíblico, porque piensan que ella está abusando, ¿no? Y no es así, pero aquí hoy estamos dándonos cuenta, conforme a la palabra, que Eliseo le seguía al profeta Elías y le servía. O sea que se ponía a sus órdenes. Aquí estoy, profeta Elías, soy Eliseo, dígame usted, a sus órdenes estoy. Lo que me mande lo voy a hacer. Pero ahorita si tú, que es muy raro encontrar, sí hay. Aquí sí hay en la congregación, gracias a Dios. Espero que las demás haya. Entonces, Dios va formando eso de ser servicial, porque realmente la palabra de Dios siempre confirma. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. Sí, amén. El Señor se lo preguntaron al Señor Jesús, ¿quién será el más grande en tu reino? Ajá. El que aprenda a ser manso y humilde y sea sirviente de todos los demás, de todos, servir. Entonces, generalmente ese concepto es un conocimiento que piensan que no es de Dios, ese conocimiento, pero está aquí en la palabra, el ejemplo de Eliseo. ¿Y qué pasó? Que después, ¿tú qué recompensa fue lo que tuvo Eliseo? Que le dio la doble porción que tenía Elías. Cuando iba a morir Elías el profeta, le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que te dé antes de que me vaya? ¿Qué quieres que te dé? Eliseo le dijo, dame una doble porción de lo que tú tienes. Entonces, eso le dio, fue su recompensa. O sea que si hay recompensa, si tú sirves a Dios y a tu autoridad espiritual, sea un pastor o lo que te haya puesto, o a los apóstoles, si tú sirves a ellos, también va a haber recompensa para ti. Seguir, servir y seguir, servir y hacer lo que ellos hacen, para que aprendas de esa manera, y de esa manera Dios te va a levantar tu ministerio. Primera de Reyes 19,
19. Ajá, primera de Reyes 19. Ya lo leímos, 19, del 19 al 21. Ajá. Ahora vamos al Segunda de Reyes. Adelante. Ujú. Adelantito, en Segunda de Reyes. Ajá. Segunda de Reyes, ahora, Ajá. capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 14. Vamos a leer ahí. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 14. Sí. Vamos a ver qué dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que estamos hablando está escrito en la palabra. Porque lo que acabamos de decir, que Eliseo le seguía y le servía, y muchos ahí ya ahorita ya rompió la religión en las demás congregaciones. Cuando les digan hay que servir a los pastores, van a decir ¿cómo? Y ahorita ya entendieron que Eliseo le seguía y le servía a Elías. Y también los hijos, hijas de casa de la iglesia donde estén congregados, Así es. deben de servir a sus autoridades espirituales, sean Amén. pastores o aquí apóstoles, ¿sí? Porque de esa manera vas a tener honra, vas a ser recompensado, porque Elías fue recompensado por el profeta Elías, le dio una doble porción de lo que tenía Elías cuando iba a morir. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 14, dice la palabra de Dios. Y dijo Elías a Eliseo, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Ahí está el primero, Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahí está la primera. Sí, el Señor no sé por qué me la trajo hoy, pero Él quiere eso, porque Amén. a veces está solo el pastor y no hay nadie, está sola la pastora y no hay nadie, y ahí ¿quién le va a alzar las manos? ¿Quién le va a apoyar? ¿Quién le va o la iglesia quiere una barrida, una limpiada? Cualquier cosa que tú veas, debes de tener iniciativa. Yo lo voy a ir a hacer, ¿sí? Amén. Entonces, aquí el profeta Elías le dijo a Eliseo, aquí estamos en Betel, pero aquí yo quiero que te quedes, Eliseo, quédate aquí. Y dijo Eliseo al profeta Elías, no, vamos juntos. Y entonces dice que vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahora viene en el versículo 3, en Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, una pregunta viene ahí. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. En el 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Te das cuenta? O sea que en Betel lo que sucedió. Y ahorita en Jericó, ¿qué sucedió? Igual, el profeta Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí en Jericó. Y Eliseo dice, no. Yo te voy a seguir y voy contigo. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es una, ¿cómo les diré? Una fidelidad a Dios, y no solamente a Dios, sino que Eliseo era fiel ¿a quién? Al profeta Elías. No lo quería dejar para nada. ¿Sí me entiendes? Amén. Entonces, eso quiere el Señor. Y le doy gracias a Dios porque aquí ha levantado ya escuderos. Por eso Dios me está dando esta palabra, para que sepas qué es la función de un escudero, cuál es el llamado de un escudero, qué hace un escudero, de que apoyar la obra del Amén. Señor, apoyar el ministerio de los apóstoles, apoyar la visión.
meterse a la visión de restaurar y reunir todas las cosas en Cristo, ponerse en la brecha en la oración, ponerse en la brecha en la intercesión, ponerse en la brecha en el ayuno, ponerse en la brecha en la necesidad. ¿Qué falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que falta al baño? ¿Qué es lo que falta aquí adentro? ¿Qué es lo que falta allá afuera? ¿Qué es lo que se hace falta? O van y preguntan a Dios, mi obra necesita esto, necesita esto otro. Y nos sorprende porque cuando veo ya Dios movió y aquí está, apóstol, falta esto, aquí está. Entonces, es Dios levantando Amén. esos escuderos, fieles, obedientes y sirvientes para el Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, vemos cómo trabajó en el corazón Dios de Eliseo, porque también Eliseo fue probado. Porque tú crees que Eliseo diría, no, mejor ya no sigo a Elías, mejor sigo a otro profeta. ¿No? Sí, porque también había más profetas. O mejor no sigo a otro, mejor que a Elías. Pero él no fue obediente. Dios me trajo con Elías, Dios me asignó para mi formación y mi crecimiento espiritual con el profeta Elías, voy a seguir. No lo dejaba, ven que no lo dejó en Jericó, en Betel, en Jericó. Ahora vamos a ver, en el 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. En el 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Entonces ya vimos que en 3 lugares el profeta Elías le dijo a Eliseo quedarse. ¿Dónde? Le dijo en Betel, le dijo en Jericó y le dijo en Jordán. ¿Sí? Entonces, no lo dejó para nada. ¿Se dan cuenta la profundidad de ser un escudero? De cuidar y hacer lo que Dios le decía a Elías, Eliseo lo hacía. Pero vamos a ver qué sigue, en el 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías de su manto, ahí está ya, y tomando entonces Elías de su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, ahí está ya, la recompensa. Amén. ¿Verdad? Pide lo que quieras. Gloria a Dios. Sí. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Fíjate, pide lo que quieras que haga por ti. Pide lo que quieras que haga por ti. Pide lo que quieras que haga por ti. Ese momento va a llegar. Sí, amén. Por ejemplo, los siervos que son fieles, o las siervas que son fieles, que Dios trae a la congregación, o donde estás. Llega un momento que tú pensarás que no eres tomado en cuenta. O llega un momento en que tú dices, mi trabajo no lo ve nadie. O llega un momento en donde el enemigo te dirá, no es nada. O llega un momento donde el enemigo te dirá, no les sirvas a ellos. O llega un momento que te dirá el enemigo, no sirve de nada. Total, ponen al que quiere. Tú pensarás, pero no. Llega el momento en que tú eres ungido o ungida y enviada y para multitudes. Y tú nunca pensaste que ibas a calificar, porque tú pensaste en tu conocimiento,
en tus títulos de escuela, en tus fuerzas, aunque si eres alto, güero, fornido, o si eres amarillo, negrito, moreno, no soy calificado. Pero sabemos que no se trata de nuestro pensamiento, sino se trata del pensamiento de Dios, porque Él nos mira y nos conoce. Por eso a veces cuando hay una prueba, la mayoría de la iglesia se va y nada más quedan los apóstoles o pastores sirviendo. Y es triste porque ahí uno se siente en esa prueba, dice, los demás, ¿cómo fue posible que dejaran al Señor por una fiesta del mundo o por un evento del mundo? Y la obra de Dios y el Señor. Y entonces sí hay recompensa, sí hay recompensa. El profeta Elías fue recompensado, Eliseo fue recompensado, porque llegó ese momento donde Dios usando al profeta Elías, con la boca de Elías, amén, le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Santos el Señor. Fíjate, pide lo que quieras que haga por ti. Es algo tremendo, pide lo que quieras que haga por ti. Y así también el Señor nos habla, directo. Cuando ve que tú eres fiel, cuando ve que ya pasó un año, ya van 3 años, ya van 5 años, ya van 6 años, y tú no te apartas de Él, Él te va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de honra en honra, de gracia y favor ante presidentes y reyes. Porque el Señor sabe que solamente a través de esas pruebas y luchas que te permitió, tú no desististe. Tú no le diste la espalda, tú no le dijiste, ya mejor me voy al mundo, está muy fuerte la batalla, sino al contrario. Entonces llega el momento que dice el Señor, pide lo que quieras o pide lo que quieres que haga por ti. Pide lo que quieras que haga por ti. Y luego dice aquí, antes que yo sea quitado de ti. Antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, antes que yo sea quitado de ti, nos está hablando de generaciones que terminan y que otros empezarán. Por ejemplo, cuando Moisés iba a morir, ¿a quién pasó la estafeta? A Josué. Porque llegó un tiempo que Moisés iba a estar vivo, con fuerzas, con energía, y trabajando en la obra de Dios, poniéndolo Dios como profeta líder, sacando al pueblo de Egipto. Fue su asignación. Pero después de ahí, hasta ahí terminó, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero también sabemos que por una desobediencia ya no entró a la segunda asignación. ¿Cuál fue? La tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Porque en lugar de hablar a la tierra, la golpeó, desobedeció. La desobediencia nunca nos va a acercar al propósito, al llamado como Dios quiere. ¿Cuántos desobedecen a Dios? Por las pruebas, ya mejor no voy. Desobedecen a Dios, no nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí nos está hablando, te ruego, dice, antes que yo sea quitado de ti, antes que yo sea quitado de ti. Por ejemplo, las generaciones que están ahorita sirviendo al frente, llega el momento que no estarán y entonces llegarán la nueva generación. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Pero Elías sabía que ya su partida y dejar este cuerpo ya era el tiempo. Y entonces se iba a quedar, ¿quién? Eliseo. Dios iba a levantar a Eliseo para continuar con el plan de Dios. Entonces, son cosas tremendas. Antes que yo sea quitado de ti. Entonces no somos temporales, ¿sí? Y luego viene la otra parte, es crucial. Estas 3 cosas son cruciales. La primera es, pide lo que quieras que haga por ti. La primera. La segunda, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí está, doble porción, ¿sí? Sabemos que dice que cuando Job, que era el hombre más recto, apartado del mal, temeroso, que se levantaba de mañana para hacer holocaustos y sacrificios, porque él decía, quizás
hijos pecaron, blasfemaron contra Dios o cualquier pecado, se levantaba a hacer holocaustos para que sus hijos sean perdonados y su casa estuviera la bendición. Él siempre tenía ese temor a Dios de su familia, pero también él pasó pruebas de fuego, porque el justo será probado. Pero la mujer incluso en la prueba le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él no, como dijo la alabanza, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, pero dice que en el capítulo 42 de Job que el doble de lo que tenía Job se le multiplicó el doble. ¿Pero por qué? Porque pasó la prueba. Si se rindiera en la prueba ya no llegará a eso. Por eso es permanecer, por eso es ser constante y persistente, ¿sí? Porque Dios prueba sus siervos, prueba sus guerreros, y en este caso prueba sus escuderos, prueba los ministerios que Él está levantando. Y entonces dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjate, no le pidió otra cosa, sino le pidió lo que tenía de Dios en Elías, ¿sí? Entonces, cuando tú ayudas a tu pastor, ¿qué es lo que vas a tener? El manto, lo que le dio Dios, ese manto va a estar recaer sobre ti. Lo que Dios, por su gracia y misericordia, la gloria es de Dios, que nos dio a mí y a mi esposa, el manto apostólico de la restauración de todas las cosas, de reunir todas las cosas en Cristo. Gloria a Dios. Con la unción de guerra, espiritual, liberación. Y eso mismo, y la unción de liberación, eso viene sobre ti. La unción de guerra espiritual viene sobre ti. Eso mismo recae sobre ti. Pero no a todos, naturalmente que no. Solamente los que son firmes y fieles a Dios. Y como ya vimos, le siguen y le sirven ¿a quién? A su autoridad espiritual, que es lo que cuesta, ¿no? Pero aquí vemos la recompensa que tuvo ¿quién? Eliseo. Pero así nada más le llegó esa recompensa, no, sino que fue siempre leal y fiel Eliseo a Elías. Ahora dice la Escritura, la palabra de Dios, en el 10. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea que hay un torbellino de Jehová, bendito. Hay torbellinos también del reino de las tinieblas satánicos. Pero ahorita no es el caso de hablar de torbellinos, pero estamos viendo en la lectura bíblica que un torbellino, ¿qué es un torbellino? Remolino, tipo remolino, ¿sí? Dice un torbellino, y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego, o sea, sí hay carros, en el reino de Dios hay carros, pero no como esos carros que hay en el mundo de gasolina o de electricidad como Elon Musk, electrónicos, no, de control remoto, no, aquí en el reino de la luz hay carros de fuego, así como hay querubines, serafines, ángeles, así como tronos, principados, potestades, gobernadores, así también hay carros de fuego. Que quede claro eso, carros de fuego, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, un carro de fuego, con caballos de fuego, con caballos de fuego. O sea que también hay que caballos de fuego. Carro de fuego, caballos de fuego. Y torbellino. Pero dice de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea que, si se dan cuenta, a nosotros nos pasa en nuestra familia. Hay un momento que estamos con nuestros padres
los hijos disputan a sus padres o los padres disputan a sus hijos. Pero llega un momento en que tenemos que apartarnos, donde puede ser que los hijos se adelanten, los llame Dios a su presencia primero, o primero los padres. Aquí hubo un tiempo que caminaron de la mano Eliseo y Elías. Pero llegó el momento donde Elías tenía que partir. Pero Elías dice que fue arrebatado por un torbellino, que fue quitado, dice, con caballos de fuego, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Subió al cielo en un torbellino, no en un avión, es el mundo, o un cohete. No, ese es en el reino del mundo. No estamos en el reino de Dios. En el reino de Dios hay carros de fuego, hay caballos de fuego, hay torbellinos de Dios. Y en el 12, viendo Eliseo, viendo Eliseo, o sea, como que Eliseo vio cómo subía en un torbellino Elías al cielo, y lo vio. Y viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. El 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no envíes. Entonces, si te das cuenta, estamos viendo cómo Dios restaura los escuderos en la iglesia del Señor, porque está escrito en la palabra. Pero no solamente eso, sino se está enseñando cómo se trabaja un escudero. ¿Qué es un escudero? Y vemos que está Saúl, David, Abimelech como escuderos, y también estamos viendo, aunque no lo dice estrictamente la palabra, estamos viendo cómo es la fidelidad de un hombre de Dios con su autoridad. Hur y Aarón le levantaban las manos al profeta Moisés. Eliseo seguía y servía al profeta Elías, pero fue recompensado. Entonces, cuando tú te comprometes en la obra de Dios, apoyas la iglesia, la obra de Dios, el ministerio de los apóstoles o los pastores, tú vas a ser levantado. Amén. Al mismo tiempo en su momento. Entonces, pues hay que comprometernos por amor. Amén. Y servir a tu autoridad también. Gloria a Dios. Quitar eso de que, ay, no, a ellos no, es a Dios. No, a ellos, ya viste que es también a tu autoridad, seguirle y servirles. ¿Cómo están, apóstoles? ¿Qué les hace falta, pastores? ¿Qué te hace falta a la obra? ¿Qué es lo que nomás Amén. Dios te lo hace saber? Entonces, esta es la palabra que nos trajo Dios. Aplaudan al Señor. La gloria es para Jesucristo. La restauración de los escuderos se siga levantando y estableciendo en las congregaciones en esta